Shalom, queridos amigos, una vez más, bienvenidos a su clase, nuestra clase Mishnei Torah. En este caso estamos estudiando el Yad HaTzedakah y el Sefer Hamadá del Rambam. Los misbot AC positivos. Ahora bien, con la anterior clase en que quedamos es con respecto a construir la casa elegida para Hashem, elaborar la casa de Hashem. Ahora, hoy vamos a ver la mitzvah 21, una mitzvah azé, o sea, una mitzvah positiva, que es reverenciar esta casa, como expone reverencia en mi santuario, tal como está escrito en el libro de Baikra 26:2. Vamos a estudiar en este caso esta mitzvah. ¿Qué quiere decir en este caso con respecto a reverenciar el santuario? Bien, según este precepto se nos ordena tener un respeto y una admiración especial y extraordinaria con respecto al Bet Hamikdash, al santuario, y tenerlo en nuestros corazones con el mayor de los sentimientos. En este caso, un temor de relevancia mayor. Ahora, siendo esta forma la mejor de las reverencias, en este caso con el santuario, que nos ordena dictando en sus palabras de Akadosh Baruj Hu en la Torah Kedoshá, como hemos escuchado al principio, donde nos dice, reverencien mi santuario, Ani Adonai, yo soy Dios, Hashem tu Elohim, tal como está escrito en el libro de Baikra 19:30. Ahora, la definición en este caso de reverencia es tal cual como ha sido mencionada en este caso. Vamos a citar al Sifra. Y el Sifra nos trae en esta situación una pregunta. ¿Y cuál es esta pregunta? ¿Qué es reverencia? ¿A qué se refiere una reverencia? Ya esto nos da una respuesta. Uno no puede entrar en las habitaciones del monte del templo con su bastón. Esta es la primera. No puede entrar en las habitaciones del templo con su bastón, o con sus sandalias, o con su cartera, o con el polvo que trae de los pies, o utilizar dichos espacios o para, en este caso, estos espacios para poder hablar cosas banales o cosas sin relevancia, ya que sabemos que estamos en el Bet Hamikdash y no podemos hablar cosas banales, tenemos que hablar cosas de santidad. Y también nos trae en este caso tomar atajos. En este caso vamos a hablar de que la persona venía del punto A y para poder llegar al punto B y tenía que meterse por el templo y se le salía más corto el camino. Este es un atajo, Hash Shalom, que podamos hacer este caso, ya que sabemos que cuando nosotros llegamos a un Beit Midrash, a una sinagoga, un Beit Knesset, no solo vamos a llegar, solo llegar por llegar, tenemos que guardar respeto y relevancia a la casa de Hashem, ya que nosotros lo consideramos como un Beit, un Katán, una pequeña casa de tefilá, nosotros estudiamos ahí. Entonces, no solo vas a llegar allí, tenés que, si llegas solo por un cierto momento, un cierto corto periodo, tienes que leer un libro tejilim, que sea un tejilim, o leer en que sea una parte de una parashá, o algo para poder estudiar dentro del Beit Midrash, o en este Beit Knesset, o la sinagoga. Como dice en este caso el Sifra, que ni utilizar dicho espacio o área para tomar un atajo, o aún mucho menos escupir allí. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos venir a hacer cosas profanas, o escupir, o hacer cosas indecorosas dentro del Beit Hamikdash o en el Beit Knesset. Así nos lo menciona el Sifra. Ahora, ya ha sido explicado en este caso en varios lugares en el Talmud que no le era permitido a nadie entrar al atrio o al área del santuario, salvo a quienes, salvo en este caso a los reyes de la monarquía davídica. Todo ello lo aprendemos en las palabras de Akadosh Baruj Hu, como está escrito, reverencien mi santuario.
Y este es un imperativo permanente, aún en nuestros propios días, cuando estamos hablando en este momento sobre cuando vamos a visitar o vamos a una sinagoga o una yeshiva, en este caso, a los sitios de estudio de Torah, nosotros no podemos hablar cosas no fuera de lo que es lo kadosh. Entonces, aún en estos propios días, cuando el santuario no está sido, o sea, ya está destruido y no tenemos un Beit Hamikdash, entonces, ¿qué representa ahora nuestro Beit Hamikdash? En este caso, son nuestros Beit Kenesiot o nuestros Beit Midrash, donde nosotros vamos a hacer nuestros rezos, donde vamos a estudiar Torah. Ahora, el Sifra cita y dice, este versículo solo que podríamos deducir esta obligación está vigente mientras el santuario estaba de pie. Ahora, ¿qué sucede? Que ahora no tenemos el santuario, ahora que no existe. Entonces, la Torah nos dice y nos señala que debemos de, como dice la Torah Kedoshá, dice, cuiden mi Shabbat y reverencien mi santuario, tal como está escrito en el libro de Baikra 19:30 y 27, Baikra 27:2. Así como nosotros observamos el día de Shabbat con una reverencia, con una bondad y tratamos de guardar el Shabbat con santidad, de la misma manera nosotros tenemos que guardar santidad y reverencia a los Beit Kenesiot, a los Beit Midrashim. Ya que no tenemos el Beit Hamidash, tenemos los Beit Kenesiot, ya que estos son dichos como dice, así como fue observado el Shabbat imperativo continuamente, también el mantener todas las normas en cuanto a honrar y reverenciar el santuario son definitivamente y continuamente actuales, ¿ya? O sea, no podemos decir que no podemos respetar los Beit Kenesiot. Claro que nos dice en este caso, a Kadosh Baruj Hu, tienen que guardar y respetar mis santuarios. Allí mismo leemos, como está escrito, dice, tu respeto y reverencia no debe de ser hacia el santuario, sino a quién, hacia aquel ser supremo que nos dio esta mitzvah. ¿Qué mitzvah? En este caso, de reverenciar el santuario. O sea, nosotros lo hacemos por amor y temor a Kadosh Baruj Hu. En este caso, respetamos el santuario. Ahora, en la Mishnah ahora en el Mishneh Torah de Maimónides explica la santidad eterna del lugar donde se encontraba el santuario. Y hace varios cuestionamientos. En este caso, ¿por qué mantengo en el caso del santuario de Jerusalén y su santidad? ¿Acaso esta es eterna? Y hace otro cuestionamiento. ¿Será acaso porque la santidad del santuario y del Jerusalén emana directamente de la propia Shekinah? En este caso, cuando hablamos de la Shekinah, ya sabemos que es la presencia divina y que la Shekinah trasciende el tiempo y el espacio. Hace esta pregunta. ¿Acaso no dice la Torá, dejaré en ruinas sus ciudades y desolaré sus santuarios, como explica en este caso en Baikra 26:31, lo cual, querido estudiante, fue interpretado por nuestros jajamín de esta manera y dice, a pesar de su desolación, mantendré su santidad para siempre. O sea que no quiere decir que ya que tenemos destruido el Bet Hamikdash, no tenga santidad. Siempre va a permanecer la santidad del Bet Hamikdash. ¿Y dónde aprendemos esto? Lo aprendemos de Mishneh Torah Abodat y Hot Bet Habehirá 6:16. Ahora, querido estudiante, por esta razón, aunque hoy en día no se le permite al judío caminar por aquellas áreas del monte del templo, a las cuales no se le permitía entrar mientras el templo aún estaba de pie, ¿sí? Mientras el templo estaba de pie, entonces
Aún más, debía de las leyes de pureza a o sea, las leyes de impureza e impureza. Y en este caso vamos a sacar a colusión la parashá de Tzaria y Metzorah, donde nos habla en este caso una persona que tenía tzagat o la persona que estaba impura en ciertos grados de impureza y cómo podíamos curar este grado de impureza y todo esto. Ahora, bien, tenemos que tener muy en cuenta también que las personas que estaban en este caso en duelo o tocaron a un muerto, en este caso una persona fallecida, y sabemos que esto traía un grado de impureza. Bien, ya que sabemos esto, queridos estudiantes, por este tipo de razones no era posible ingresar a las ciertas áreas del templo y no podíamos ingresar al templo. Ahora, todos nosotros somos considerados en este caso, hoy por hoy, estamos impuros, por lo tanto, no se nos prohíbe contemplar hasta el día de hoy el ingreso en periodos del templo. Ahora bien, ¿dónde aprendemos esto? Lo aprendemos también de preceptos negativos que más adelante los vamos a detallar. Ahora, el denominado muro de los lamentos. ¿Qué sucede con el Akot Maraví, como se le dice comúnmente en hebreo, o la pared del oeste en Jerusalén, donde se reúnen la mayoría de Yehudí a rezar y hacer, y las festividades también que hoy por hoy nos reunimos, no es más que la pared oeste de la muralla, que es exterior. Aquella muralla que rodeaba todo el templo y a la cual se llegaba solo desde el oeste, estando situado el monte en sí. Ahora, aquí nosotros podemos llegar, pero ya el lugar santo, donde estaba designado el lugar más santo, no podíamos pasar de ahí. Hasta hoy fecha, la mayoría tiene mucha reverencia y no pasen de ese lugar cuando se nos permite subir al monte. Ahora, hoy en día la halajá considera las sinagogas, como me he mencionado, un pequeño santuario. ¿De dónde se aprende esto? Lo que está escrito en el libro de Yehezkel, como está escrito en las palabras del Tanaj. En el Tanaj dice que Hashem, así dice Hashem, tu Dios, aunque los he alejado entre la gente y aunque los he dispersado entre las tierras extranjeras, aún así he sido para ellos como un pequeño santuario en los países donde llegaron. Esto lo aprendemos en Yehezkel o Ezequiel 11:16. Por lo tanto, la reverencia a la cual alude en este caso este precepto hoy por hoy, ya que no tenemos el Beit HaMikdash, estamos incluyendo a las casas de oración, a los Beit Knesset, a las sinagogas en la Galut. ¿Dudas, preguntas con respecto a esta mitzvah? Queridos estudiantes, en este momento pueden hacer las preguntas. Es muy rápida, creo. ¿Qué sucederá una vez se restablezca el templo? ¿Qué va a suceder con las sinagogas? ¿Estas dejan de ser lugares de congregación o siguen No, estando ahí? siempre van a seguir vigentes. Siempre van a seguir vigentes. Lugares de estudio de Torah siempre van a seguir vigentes. Las academias van a seguir vigentes. Las academias de estudio siempre van a estar vigentes. Es más, todas las naciones se van a sentar a estudiar con nosotros cuando venga el Mashiach también. Eso así va a ser. No va a haber que van a ser derogadas o que no, van a existir siempre el estudio de la Torah. Siempre. ¿Otra duda? No, solamente creo que está claro todo. Gracias. Okay. Ok, el día de hoy vamos a seguir con la segunda mitzvah que traemos a colusión en esta semana que estamos grabando clase. Recuerde, por favor, darnos un like para poder seguir expandiendo la Torah Kedoshá. Por favor, den un like a estos videos, ya que esto es bien indispensable para poder llegar a donde las personas necesitan este tipo de estudio, que es bien importante. Muchas gracias por su like. Ahora,
Vamos a estudiar la mitzvah 22 que corresponde a vigilar esta casa permanentemente, como expone la Torah Kedoshá en Bamidbar 18:2, que dice: a ti y a tus hijos ante la tienda del testimonio. Vamos a desglosar esta mitzvah. Dice, según este precepto, querido estudiante, este precepto se nos es ordenado de exaltar, como hemos dicho, cuidar y elevar el santuario y cuidarlo siempre durante toda la noche para honrarlo, para alabarlo y enaltecerlo. ¿A quién? A Kadosh Baruj Hu. Este precepto está completamente en las palabras de Akadosh Baruj Hu, como menciona la Torah Kedoshá, que nos dice de esta manera. A Aarón, cuando él habla en este caso, dice, dile a Aarón, acerca hacia ti y a tus hermanos, a la casa de Leví, a la tribu de tu padre, que ellos se sumen a ti y te asistan a ti y a tus hijos en la tienda de testimonio, tal como se expone en Baikra 18, capítulo 18, versículo 2. Es decir, estás siempre presente ante ti. Este precepto aparte también de otra forma y tendrán a su cargo la responsabilidad de la tienda del testimonio. O sea, que aquí se le está designando al Cohen estar constantemente vigilando y cuidando de la tienda del testimonio. Ahora bien, el Sifri nos trae a colusión que nos dice, ¿a qué se refiere? Y tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, tráela al conjunto contigo, con que estén unidos a ti y lleven a cabo sus testimonios junto a ti y junto a ti y a tú y a tus hijos junto contigo frente a la tienda del testimonio. Los sacerdotes deben de mantener que una guardia constantemente dentro de y los levitas, o sea, quiere decir que los coanim debían estar cuidando adentro y los levitas debían de estar cuidando afuera. En este caso es como unos guardianes, como un shoter. Es decir, deben de guardar y rondear el santuario. Eso a eso se refiere. Ahora, la Mejiltá nos dice y nos trae a colusión que resguardarán el cuidado de la tienda de la reunión. Este versículo solo nos ordena un precepto positivo. ¿De dónde deducimos, nos dice la Mejiltá, que también incluye un precepto negativo? Del versículo que está escrito y dice de esta manera: ustedes tendrán a su cargo la custodia del santuario y del altar. O sea, ¿qué quiere decir esto? No podía venir un Israel a cuidar. Solamente quienes tenían el derecho de cuidar el santuario y alrededor del santuario, ¿quiénes eran? Nada más el Cohen y el Leví. De aquí es que se aprende que hay un precepto negativo también, o sea, que hay una prohibición. Por lo tanto, les queda aclarado en este caso, el cuidar el santuario constituye un precepto positivo, pero también hay un precepto negativo donde nos dice que es prohibido para un Israel actuar como shoter dentro del templo. ¿Ok? Ahora, en el mismo lugar leemos, constituye la gloria para el santuario el que tenga guardias. Una vez que un palacio que tiene guardias no es como un palacio carente de los mismos. Ahora, y este es sabido que el término paltorim, palacio, es sinónimo de santuario. El significado es el tener que ser enaltecido, en este caso, mantenerse enaltecido y glorificado, implica tener guardias asignados, propiamente dicho, al cuidado del área de lo que era el templo. Ya hemos mencionado que los Kohanim cuidaban adentro de lo que era el santuario y los Leviim afuera del santuario. Todas las disposiciones de este precepto los encontramos en el tratado Tamid, en el primer capítulo y también en el tratado Midot. Para aquellos que tienen el Talmud,
pueden ir a buscarlo y poderse empapar sobre este asunto más. Ahora, vamos a concluir con respecto a esta mitzvah. Ahora, el objetivo principal, querido estudiante, de esta mitzvah aparentemente era doble. El santuario era constantemente cuidado y vigilado como muestra de respeto y honor, porque sabemos de que habían cosas sagradas en ese lugar y no podía llegar cualquier persona a tocar estas cosas sagradas, nada más y nada menos. ¿Quiénes podían tocar estas cosas sagradas? Eran los Kohanim, o en algunas cosas los Leviim, que se le podía permitir hacer podemos decir ciertas cosas que podían mover o hacer. O sea, al templo que se les prohibía la entrada. Entonces, por este caso, se les prohibía la entrada a personas ajenas al servicio. Y a aquellas personas que estaban en estado de impureza. Como hemos mencionado, hablamos sobre la parashá, en este caso, Zaría y Metzorah, en este caso, personas que estaban completamente ritualmente impuras. Y aquellas personas que estaban en duelo, aquellas personas que estuvieron en duelo, tuvieron contacto con una persona que haya fallecido, sabemos en este caso somos Abelim, y sabemos que estaban en cierto grado de impureza. Y por esto también era importante lo que se habla sobre Padarumá, que era en este caso la vaca roja que utilizaban para las cenizas de la vaca roja que se utilizaba para la purificación. De este caso, si un Kohanim o alguien había tocado un fallecido, un muerto, propiamente dicho, entonces podía, a través de estas cenizas, hacer una purificación. Ahora, ¿dónde aprendemos esto? Lo aprendemos, lo que está escrito en Morea Mebuchim, 3:45, en la guía de los perplejos. Ya encontramos aquí su mejor también de donde podemos aprender esta situación. Ahora, los guardias se mantenían de 24 horas. En este caso, eran 24 lugares del santuario de Jerusalén que tenían que cuidarse en el templo. Tenía que cuidarse 24 lugares, de los cuales estaban divididos para los sacerdotes y los levitas. Para los sacerdotes mantenían una guardia en 3 lugares en específico. Y los levitas tenían en 24 lugares en específico que tenían que cuidar ellos, con referencia a las disposiciones referidas a las cuales estaban establecida cada guardia. ¿Ok? Ahora, la Mishnah nos trae una historia que nos cuenta que el guardián oficial del monte del templo hacían las rondas siempre con antorchas encendidas delante de él. O sea, tenía que haber un fuego para poder observar y ver que si se acercaba el enemigo, si se acercaba una persona impura, si se acercaba una persona que no debía de estar dentro del templo, tenía que sacarlo dentro de ese lugar. Y así acontecía que algunos guardias no se levantaban, o sea, habían guardias, y esto es lo más divertido para aquellas personas que han prestado servicio militar, ya sabrán qué es esto, consistía en un problema si un guardia se duerme, ya que si un guardia se duerme puede entrar el enemigo y puede hacer destragos dentro del campamento. Entonces, por ende, ¿qué hacía si esta persona no se levantaba? Entonces venía el que estaba en guardia y lo veía dormido, decía Shalom Alejem, o sea, la paz sea contigo, supervisor del monte del templo. Y era obvio que estaba dormido, por lo que procedía a golpearlo con su bastón, le pegaba con su bastón para despertarlo y que cumpliera con su misión que le correspondía en este caso. Y tenía también la opción de quemar algo de su ropa. Y cuando las personas escuchaban los gritos de espanto o de susto afuera del templo y preguntaban, ¿qué es este ruido en el atrio del templo? Hacía ese cuestionamiento las personas. Y cuando tenían la respuesta, y ese es el ruido de un levita que estaba sentado durmiendo y fue golpeado
y cuya ropa está siendo quemada porque estaba dormido durante su guardia. ¿Dónde aprendemos esto? En la Mishnah con respecto a Midot 1, 2. Así que, querido estudiante, ¿qué nos trae esto de que tenemos que estar cuidando o ser como guardias, queridos estudiantes? En este caso, nosotros como estudiantes de la Torá debemos de estar en guardia y cuidar nuestro corazón, que ya en este caso hemos dicho que tenemos que cuidar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, y cuidar nuestro templo, el templo en el cual Akadosh Baruj Hu habita dentro de nosotros. En este caso estamos hablando del Beit HaMikdash, sí, pero aquí vamos a hablar de nuestro propio ser. Por ende, tenemos que cuidar y poner guardianes alrededor de nosotros para poder cuidar y no dormirnos. ¿Cuáles son estos guardianes? Son los misbot que tenemos que hacer constantemente y tenemos que guardar constantemente. Así que hay dudas y preguntas con respecto a lo que es los guardias que se deberían de apostar dentro del santuario. ¿Los estudiantes preguntas? No, creo que está claro, Rafa. Todo está muy ¿Claro? Ok. bien. Bueno, esto es lo que tenemos para el día de hoy con respecto a Mishneh Torah, ya hasta acá. Un gusto saludarles, queridos estudiantes. Un fuerte abrazo. Se despide su amigo Johanan Levi. Shalom, Kol Tuv.